Antes de recibir el Espíritu Santo, mi carácter como hija era malo. Tenía un carácter muy fuerte, era malcriada con mis padres, no los respetaba. Ellos siempre me decían, haz esto o haz lo otro, y yo me rehusaba. Siempre quería hacer las cosas a mi manera. Yo ya pensaba que lo sabía todo. Y era ese conflicto entre nosotros, porque yo tratando de estar por encima de ellos y ellos corrigiéndome. Yo miraba que mis amigas, entre comillas, eran felices. Y yo decía, yo quiero esa felicidad también. Pero como ellos no me dejaban, llegó un punto donde yo pensé, oh, ellos no me entienden. Ellos no entienden por lo que estoy pasando, ellos no entienden qué es lo que yo necesito. Así que yo empecé a tener rencor en contra de ellos. Yo era una hija muy rebelde. Yo les gritaba, no los respetaba, y yo veía que eso los lastimaba. Yo miraba que ellos se sentían mal porque ellos veían que yo no les estaba haciendo caso, y yo pienso que ellos pensaban que todo se estaba saliendo de control porque yo ya no les hacía caso. Yo ya básicamente vivía mi vida como yo quería. Yo conocí la iglesia por medio de mis padres, y llegó un punto donde ya estaba yo en el fondo del pozo. Yo ya no hallaba qué hacer. Como le dije, ni las drogas ni el alcohol me ayudaban, ni mis amigas. Yo ya no tenía solución. Y llegó un punto donde yo dije, ok, yo entrego mi vida a Dios o yo no sé qué será de mí. Y fue en ese punto donde yo decidí entregar mi vida a Dios. Cuando yo entregué mi vida a Dios fue en un caso de meses. Y cuando yo un día oré y oré y oré, y hasta que recibí el Espíritu Santo. Y ya al acabar esa oración, al abrir mis ojos, fue como que una venda se quitó de mis ojos. Y yo empecé a ver todo diferente. Aunque técnicamente todo alrededor de mí era igual, pero mi visión había cambiado. Y yo percibí que ya dentro de mí ya no había ese vacío. Ya empezaba otra vez a platicar con mi mamá, a platicar con mi papá. Ya me empezaron a dar ganas de vivir, de hacer las cosas correctas con ellos. Ahora tenemos una comunión que nunca habíamos tenido. Ahora nos llevamos bien, somos felices cuando estamos juntos, ahora convivimos todos en paz. Ya llevo años que no peleo con ellos. Yo los respeto, hasta los entiendo, y ya todo es completamente diferente.